En este video veremos una colección de figuras Lego del videojuego Undertale. Quédate para descubrirlas todas. Hola Insomnes y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hola. El día de hoy con una colección de minifiguras Lego, esta vez del querido y aclamado videojuego indie Undertale. Realicé una encuesta en mi pestaña de comunidad y Undertale fue una de las ideas más mencionadas y me agrada bastante la temática. En esta colección incluiré los personajes que me parecieron más importantes, pero si te gustaría ver una segunda parte no olvides apoyar mucho este video, dejando un like y compartiéndolo con tus amigos. Recuerden que si les gustaría ver figuras de alguna otra temática específica deben decírmelo en los comentarios, y si mencionan los personajes y accesorios que crean más importantes para ser incluidos me ayudarían mucho. Además, cualquier comentario ayuda a que el algoritmo de YouTube dé más apoyo al canal, así que ¡allá vamos! Antes de comenzar les mostraré la silueta de dos de las figuras de esta colección, para ver quién es capaz de adivinar de qué personaje se trata. Dejen sus respuestas en los comentarios, y seleccionaré a 3 personas al azar que hayan acertado para saludarlos en el siguiente video. Los ganadores del video pasado fueron Francisco Faúndez, Alexander Vargas y Mini Crack. Gracias por participar. La primera figura de esta colección es Frisk, el personaje protagonista del videojuego, y al que controlamos durante el desarrollo de este. Ya que este personaje es de una corta edad, su figura tiene las piernas más cortas de Lego. Debido a que es un humano, decidí utilizar una cabeza regular de Lego, con una nueva pieza de cabello moldeada a la semejanza del peinado de Frisk. Su accesorio son 7 piezas lisas, con forma de corazón, que representan las 7 almas humanas necesarias para abrir la barrera entre los mundos, incluyendo el alma de Frisk. El segundo personaje es Toriel, la figura materna que nos recibe y nos trata como a un hijo propio en el juego. Ella tiene apariencia similar a la de una cabra, por lo que cree una pieza nueva de cabeza con un molde único que se parece más a su rostro. Ella es más alta que Frisk, por lo que su figura tiene piernas regulares de Lego. Su vestimenta no es muy compleja, por lo que esta figura fue fácil de realizar. Su accesorio es una pieza nueva que representa un plato con una rebanada de pie de caramelo y canela, como el que Toriel nos prepara. La tercera figura de esta colección es el querido Papyrus. Este divertido personaje también tiene una pieza especial que representa mejor su rostro cadavérico. Debajo de su cabeza se sostiene una pieza de tela que simula su maltratada capa. Su accesorio es un plato de espagueti, platillo que le gusta bastante a este personaje. Decidí que Papyrus marcara el límite de las alturas, por lo que cualquier personaje más alto que él tendrá piernas normales de Lego, y aquellos más bajitos recibirán piernas medianas o más cortas. Papyrus es un personaje que nadie puede odiar. La cuarta figura es Sans, el hermano de Papyrus, y el personaje favorito de muchos de los fanáticos de este juego. Él también tiene una pieza nueva de cabeza con algunos detalles interesantes, como uno de sus ojos iluminado en color azul vibrante. Debajo de su cabeza tiene una pieza que representa la capucha de su sudadera, parte vital de su vestimenta. Su accesorio es una pieza larga de hueso, en referencia a los poderosos ataques que este personaje puede invocar en batalla. Ya que él es más bajito que su hermano, sus piernas son medianas. La quinta figura es la fiera guerrera Undyne. Ella tiene 2 vestimentas más reconocidas, con su armadura y sin ella. En esta colección decidí representarla con su vestimenta casual, ya que me he dado cuenta que es la que los fans utilizan más frecuentemente al hablar de ella. La forma de su rostro es relativamente sencilla, por lo que utilicé una pieza regular de cabeza, complementada con un accesorio nuevo que se coloca por encima, y que incluye sus orejas de pescado y su larga coleta. Su accesorio es una lanza de un color azul semi-translúcido que representa los ataques de esta poderosa guerrera.
Terminando con la primera mitad de los personajes tenemos a Alphys, la científica real. Ella también es más bajita que Papyrus, por lo que su figura incluye piernas medianas. También tiene un accesorio especial que se coloca por debajo de su torso y sostiene su peculiar cola de reptil. Su cabeza es una pieza especial que captura mejor la peculiar forma de su cráneo y que también incluye los lentes de esta científica. Como accesorio le incluye una pieza lisa impresa que simula ser un manga de su anime favorito, Mew Mew Kissy Cutie. Y ahora, una pausa para aprender. Osadía. Atrevimiento para hacer algo que implica correr un riesgo. Puede ser heroico y valeroso o imprudente e irrespetuoso. Ejemplo: hubo un incendio y él tuvo la osadía de regresar a salvar a su gato. El padre estaba enojado y aún así su hijo se burló de él con osadía. Fin de la pausa. Como séptima figura de esta colección tenemos a Mettaton, enemigo que nos persigue durante una porción importante del juego. Este personaje es muy relevante y no lo quise dejar fuera de la colección. Sin embargo, es bastante peculiar y su diseño es muy difícil de traducir a una minifigura Lego. Él se sostiene sobre una única rueda, así que creé una pieza nueva que se pudiera ensamblar sobre un espacio Lego habitual. Sobre su torso se coloca una pieza muy cuadrada, que recrea su aspecto similar a una caja, parecido a la pieza especial que tenía la figura de Bob Esponja. Su accesorio es un micrófono. La siguiente figura de la colección también es Mettaton, pero en su versión mejorada Mettaton EX. En esta forma, Mettaton tiene un cuerpo mucho más similar al de un ser humano, por lo que su figura fue más sencilla de traducir. Utilicé una cabeza regular, con una pieza nueva de cabello que incluye su fleco. Por debajo de su cabeza lleva un accesorio de hombros que completa el aspecto de su robótico cuerpo. Su accesorio es una pieza ya existente que simula un teléfono, en referencia a las llamadas que atiende durante su transmisión y que lo convencen de quedarse en el mundo subterráneo. La siguiente figura es el rey Asgore, ex esposo de Toriel, con un parecido bastante grande a ella, por lo que su cabeza especial tiene bastantes similitudes, pero también incluye su barba y su corona. Este personaje tiene un tamaño considerable, y para que su inclusión en una serie de figuras secretas tuviera más sentido, decidí representarlo con el torso especial que lleva la figura de Hagrid de Harry Potter, y me parece que el resultado fue bastante bueno. Además, por debajo de su cabeza se sujeta un accesorio de goma que abarca sus hombreras y su gran capa. Su accesorio es su enorme tridente, que utiliza para atacar durante sus batallas. La próxima figura es Asriel Drimur, el hijo de Asgore y Toriel. Decidí basar esta figura en su apariencia de niño pequeño, en la que tiene una altura similar a la de Frisk, por lo que obviamente su figura también lleva piernas cortas. Su cabeza es muy similar a la de su madre, con una expresión más inocente y sin cuernos. Su accesorio es una pieza nueva que representa a Flowey, la temible encarnación alterna de Asriel que conocemos recién llegamos al mundo subterráneo, y que es prácticamente el villano principal de este videojuego. ¿Tú ya has jugado a Undertale? La penúltima figura de la colección es Moffet, un personaje con una participación bastante pequeña en la historia, comparada con el resto de los personajes de esta colección. Sin embargo, ella es uno de los personajes favoritos de los fanáticos, por lo que no podía dejarla fuera. Su figura utiliza una pieza normal de cabeza con un nuevo molde para su cabello, y sus piernas son medianas. Debido a que ella es una araña y tiene 6 brazos, decidí utilizar en su figura los brazos dobles especiales de Lego, y sobre su torso tiene impresos sus 2 brazos restantes. Su accesorio es una taza de café como las que ella tiene. Finalmente, la última figura de esta colección es Chara, el niño caído original y seguramente el personaje más malvado de este juego.
Este personaje es muy parecido a Frisk físicamente, así que su figura también lo es, con excepción de que la pieza especial de su cabello es ligeramente más simple. Además de su expresión perdida e imperturbable, su rostro puede voltearse para mostrar su aspecto alterno, cuando este personaje brinda un susto al jugador y borra el mundo. Su accesorio es una pieza lisa impresa que representa el botón de borrado de la partida, que nos ofrece al completar la ruta genocida. Como siempre, hice el instructivo de la colección, donde se pueden ver todas las figuras juntas. De igual manera, diseñé la cajita secreta, donde se venderían las minifiguras. Y esa fue la colección de figuras de Undertale. ¿Cuál fue su favorita? Las mías fueron Asgore y Moffett, pues tuve que esforzarme extra en el diseño de estas figuras, y creo que resultaron bastante bien. Si les gustaría ver otra parte de esta colección, no olviden apoyar mucho este video, dejando su like y compartiéndolo. Tampoco olviden decirme qué otros personajes de otras temáticas les gustaría ver convertidos en minifigura Lego, para que pueda traerlos en las colecciones de los próximos videos. Esta semana le mando un saludo a Michael Joseph, que nos comparte un dibujo de su propia minifigura, y a Mike Johnson, que nos muestra su figura de Spider-Man traje simbionte. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas por Instagram o al correo que aparece en pantalla. Y eso fue todo por el video de hoy. No olviden dejar su like si les gustó y suscribirse al canal para no perderse más videos como este. Me di cuenta de que más del 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas al canal, por lo que no olvides tocar el botón de suscripción. También pueden hacerse miembros del canal para apoyarme mucho más, desde el botón unirse que aparece abajo del video o dejar un super gracias. Los miembros del canal obtienen acceso a todos los dibujos que hago para mis videos en máxima calidad, votaciones exclusivas, tu nombre al final de todos los videos y contenido adicional en el que muestro con más detalle cómo hago las minifiguras de mis colecciones. De igual forma me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. ¡Hasta pronto! Adiós.